Bueno, estamos en directo con este nuevo título, Reaprendiendo a Sentir. Hoy comenzaremos con este primer encuentro y esto que vamos a hacer está basado en un libro llamado No soy yo, de la autora Anabel González. Y el libro, digamos, gira en torno, ¿no?, a justamente a que nosotros evadimos sentir la vida. Es muy interesante porque vamos a ir viendo diferentes momentos, ¿no?, en donde la autora nos va llevando a mostrarnos por qué nosotros hacemos esto de escapar al sentir. Y comienza diciendo que cuando nos hacemos daño muchas veces no nos damos cuenta en el momento, sino que nos damos cuenta más tarde cuando paramos la actividad que estamos realizando y redirigimos la atención a observar cómo nos encontramos. Si el daño es continuado, prestar atención a cómo nos sentimos es un lujo que no nos podemos permitir, y la desconexión pasa a ser un patrón habitual de funcionamiento, o sea, vivir desconectados del sentir. En los contextos de problemática interpersonal de personas, ocurre lo mismo. Es habitual que los que nos rodean no sean capaces de darse cuenta de cómo nos sentimos, ni de ayudarnos a entender nuestras reacciones. Esta falta de sintonía del entorno refuerza aún más nuestra conexión, ¿no? Como sentimos que nadie nos entiende, ¿no? Incluso cuando las personas parecen tener emociones intensas y desbordadas, pueden tener dificultades para acceder o asumir algunas emociones específicas. Por ejemplo, un niño que crece en una familia con altos niveles de violencia probablemente no va a gestionar muy bien su propia rabia y puede elegir o tomar dos rutas opuestas. Una es el descontrol de esa rabia, el funcionamiento impulsivo. Algo activa su rabia y no le puede poner freno. La otra es un intento de contener o enterrar todas las emociones, y eso lo va a llevar a dificultades para decir las cosas de modo firme, para decir que no o para pedir lo que necesita. Estos son los dos caminos que podemos tomar. Cuando el que cuida al niño está deprimido, el niño no puede manifestar su propia tristeza. Y si la nota, la tristeza que ve en su padre o su madre, le va a recordar la dolorosa distancia que ésta crea en su vínculo con esa figura. Una vergüenza o un asco inconfesables pueden llevar a una evitación activa de estas emociones. No solo las emociones negativas pueden tratar de evitarse o suprimirse. También el placer o la felicidad pueden temerse o censurarse. Bien porque son ajenos a la experiencia vital de la persona, o bien porque ésta siente que no lo merece. A veces no ha habido momentos agradables compartidos con los que nos cuidaban en las primeras etapas de la vida, porque estas personas no se encontraban bien, o porque esas personas no disfrutaban de las cosas, y en este caso las sensaciones positivas se hacen extrañas, y con frecuencia son un recordatorio de algo que la persona siente que debería haber tenido y que no tuvo. Las emociones y sensaciones físicas son nuestros sensores. Atenuarlos nos anula nuestras referencias sobre lo que ocurre y cómo nos afecta, sobre lo que necesitamos y cómo conseguirlo. Vamos a ciegas, sin acceso a nuestra intuición y funcionando solo en base al manual de instrucciones del razonamiento lógico. Un razonamiento que está además muy distorsionado por las mismas creencias generadas
en los contextos traumáticos que dieron lugar a la desconexión. Una parte importante del proceso de recuperación es justamente reconciliarnos con nuestras emociones y darnos cuenta de los recursos que tenemos para regularlas. Es importante darnos cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas. Cada una de ellas tiene una función sana. Y cuando todas las emociones trabajan en equipo, es cuando mejor vamos a movernos en las distintas situaciones. A veces nos cuesta entender para qué sirven determinadas emociones, sobre todo las desagradables, pero ninguna de ellas existiría si no cumpliera una función esencial para los seres humanos. Ahora vamos a ver distintos tipos de emociones y sentimientos y sus principales funciones. Vamos a comenzar con el miedo, ¿no? Y a ver si podemos comprender para qué nos sirve el miedo. Porque a veces sabemos que existe el miedo y sentimos esa emoción, pero no sabemos para qué sirve. El miedo nos protege, porque ante una situación de peligro, nuestro organismo se activa para reaccionar contra esa situación, ¿no? La respuesta de miedo es automática, ponerme a salvo, escapar de la amenaza, antes de que paremos a pensar. Cuando el miedo es proporcionado a la situación que tenemos delante, es un importante recurso. El miedo se convierte en un problema cuando se activa ante todo y en todo momento, y esto ocurre a veces porque se nos queda literalmente el miedo metido en el cuerpo. Si estamos ante una situación que nos asusta, pero no hay posibilidad de salir de ella, tampoco podemos descargar esa reacción de miedo. Cuando nos llevamos un susto y pasa el peligro, a veces temblamos o lloramos. Nos da un bajón, el cuerpo suelta así el miedo y podemos pasar a otro estado emocional. En situaciones sin salida, esta descarga no puede realizarse y la reacción se queda bloqueada, reactivándose el miedo en situaciones similares. Puede convertirse en un estado de alerta permanente que siempre nos hace estar en tensión y nunca nos podemos relajar ni descansar. Estamos en continuo miedo. Eso con respecto al miedo. Ahora vamos a hablar de la rabia. ¿Para qué sirve la rabia? La rabia es una emoción que tiene mala prensa, pero en realidad tiene mucho que ver con nuestro instinto de supervivencia. Junto con el miedo, son las dos reacciones de protección activa que se ponen en marcha a nivel instintivo. Si nuestro oponente nos supera en fuerza, esta reacción es bloqueada por el organismo automáticamente. Un perro, por ejemplo, puede pelear con un gato, pero saldrá corriendo ante un león. Esta rabia, una emoción orientada a salir para afuera, a luchar contra la amenaza, se queda metida dentro, la rabia, y se convierte en síntomas. Esta rabia queda bloqueada y además es rechazada cuando, por ejemplo, hemos vivido junto a una persona muy violenta o crítica, en la que veíamos constantemente una rabia desbocada y mal encausada, cuyas consecuencias sufríamos nosotros o las personas a las que queríamos. Pensamos que es la rabia en sí, y no lo que esas personas hicieron con la suya, lo que es malo. Y nos decimos, no quiero ser así, no quiero sentir esto. Esta rabia que no dejamos salir de un modo sano se nos vuelve en contra y se convierte en autorreproches o rechazo hacia nosotros mismos. Al no mostrarla nunca, somos a la vez mucho más vulnerables e incapaces de decir que no y de pedir lo que necesitamos. Y eso alimenta la rabia.
Hablamos del miedo, hablamos de la rabia y ahora vamos a hablar del cariño. ¿Para qué sirve el cariño? Es más un sentimiento complejo que una emoción básica, el cariño. La tendencia a establecer una relación afectiva con las demás personas es innata en el ser humano. Pero cuando nuestros primeros vínculos han sido problemáticos, han estado teñidos de preocupación o se han caracterizado por la distancia, la ausencia, querer a alguien puede vivirse como peligroso o hacernos sentir inseguros. Podemos evitar vincularnos o sentirnos muy mal cuando un vínculo se hace demasiado estrecho. Podemos sentir siempre la conexión con los demás como algo angustioso y generador de sufrimiento, o convencernos de que no necesitamos sentir amor ni afecto por nadie. Esta podríamos llamarlo una emoción positiva, pero sentir emociones en principio positivas a veces es más difícil que notar las negativas. Esto también depende de si tenemos experiencias en la infancia de haber compartido momentos positivos, de haber disfrutado, jugado, reído. Estos momentos son la base para que luego podamos disfrutar en general las emociones relacionadas con el afecto y con la alegría. También nos puede pasar que si sentimos la carencia de estas emociones cuando éramos niños, como adulto experimentemos una necesidad desesperada de afecto, pidiéndole a nuestras relaciones actuales no aquello que razonablemente nos pueden aportar, sino todo lo que nos faltó. Esto da lugar a reacciones desproporcionadas y numerosos problemas en las relaciones, ¿no? Estas personas que son demandantes de afecto. Bien, pasemos ahora a la tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? Vamos a tomar agua, porque estoy como... Bien. Nosotros somos naturalmente sociales. Vivimos en grupos, somos seres de relación, ¿no? Los niños necesitan durante años a sus cuidadores, por eso los vínculos tempranos son vitales para que crezcamos de modo sano. Esta vinculación está además potenciada por una sensación que experimentamos ante la pérdida de las figuras por las que sentimos afecto. ¿Qué emoción experimentamos cuando perdemos a alguien? La tristeza. Si no experimentásemos tristeza cuando perdemos a personas o situaciones, no tenderíamos a mantenernos apegados a la gente o a las cosas. Del mismo modo que si no experimentásemos hambre, no buscaríamos comida. La tristeza, aunque dolorosa a veces, es importante para el funcionamiento y la supervivencia. Sería como una especie de pegamento relacional. Esta emoción se autorregula si dejamos que fluya y se integre con el resto de nuestras emociones. Funcionaría como un río que si nadie lo dirige, sabe llegar al mar. Si los seres humanos intervenimos, levantando diques y canales, hacemos más probable que un caudal aumentado por las lluvias acabe desbordándose y arrasando con todo a su paso. De nada sirve que se cierren las compuertas de los embalses para evitar el desbordamiento. Con esto se complicaría aún más la situación. Se acumularía tal cantidad de agua que cuando la presa reviente, el efecto va a ser destructivo. Cuando sentimos tristeza y a la vez rabia por sentir tristeza, no dejamos que esa tristeza fluya. La empujamos otra vez hacia adentro. Y aquello que no dejamos salir, se nos queda dentro. Puede que no lo notemos, pero el enterrar emociones siempre nos pasa factura. Ahora vamos a ir a la emoción de la alegría. Vamos a ir así alternando emociones que aparentemente son positivas y negativas, ¿no? En este caso la alegría.
La alegría es energía y tiene que ver con la ilusión, con las ganas de hacer cosas. Tener buenos momentos es alimento emocional y pese a su carácter claramente positivo, no todo el mundo vive bien esta emoción de la alegría. Muchas veces el pensamiento de detrás de algo bueno siempre viene algo malo, o la idea de no tengo derecho a ser feliz, aparecen como un fantasma que enturbia los buenos momentos. Algunas personas sienten que solo pueden dedicar su tiempo a hacer tareas útiles o a ocuparse de otras personas, hacer cosas sin ninguna finalidad o simplemente porque son agradables, es algo que no se permiten, porque les genera culpa o incomodidad. El sistema de supervivencia nos llevó a centrarnos en hacer tareas a la perfección para sentir control o intentar aplacar la exigencia de los que nos rodean, o dedicarnos a cuidar a los demás, ¿no? Entonces nos cuesta abandonar estos patrones viejos. Por eso es difícil sentir la alegría. Y ahora vamos a hablar de una que también, esta es negativa, podemos llamarla, que es la culpa. ¿Para qué sirve la culpa? Es más un sentimiento que una emoción básica, la culpa. Y tiene una finalidad sana. La culpa sana se llama responsabilidad. Nos permite aprender y corregir nuestros errores. Pero tiene que ser proporcionada a la situación. Si hemos acumulado mucha culpa, nos vamos a sentir culpables en exceso, incluso en situaciones en las que la responsabilidad le corresponde a otro y no a nosotros. Cuando esto ocurre, en lugar de aprender de nuestras equivocaciones, nos bloqueamos y nos hundimos. Muchas veces cuando nos culpamos por cosas del pasado, hacemos trampas. No valoramos lo que pudimos hacer teniendo en cuenta lo que sabíamos en aquel momento, las opciones que estaban a nuestro alcance, nuestro estado emocional, nuestra edad, y nos decimos, si ahora volviera a vivir aquello haría cosas completamente diferentes. Pero resulta que ahora tenemos claves de las que antes no disponíamos. En aquel momento no veíamos el futuro, sabíamos lo que sabíamos y estábamos como estábamos. Es decir, que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Un juicio justo tiene que tener esto en cuenta. También tenemos que tomar conciencia de que mientras no se invente la máquina del tiempo, por mucho que volvamos nuestros pasos, no podremos cambiar el modo en el que sucedieron las cosas. La culpa sana no martillea encima de las heridas. Simplemente aprendemos de la experiencia, del error, para mejorar en un futuro. Entonces hay que aprender a llevarse bien con la sensación de culpabilidad. Si no toleramos esta emoción, podemos llegar a vernos en dos situaciones opuestas, pero que ambas son problemáticas. Nos vamos a sentir culpables por todo o no asumiremos la responsabilidad adecuada en cada situación. Y ahora vamos a ir con la vergüenza. ¿Para qué sirve la vergüenza? Es una emoción que nos ayuda a que nuestras conductas se encajen con las del grupo al que pertenecemos. Sentimos vergüenza cuando hacemos algo que percibimos como inadecuado o que puede exponernos a la reprobación de los demás. Sin ninguna sensación de vergüenza seríamos inadecuados y no mediríamos el efecto de nuestras conductas, ¿no? Lo que nuestra conducta puede tener en el otro. Si nos llevamos bien con la vergüenza, no vamos a tratar de escapar de ella. Cuando pese a que algo nos da vergüenza, nos atrevemos a hacerlo, la sensación se va atenuando. En ese sentido funciona parecido al miedo y la ansiedad, que son más intensos ante situaciones nuevas, para activar justamente nuestra atención y agudizar nuestra respuesta.
y se reducen cuando la actividad se hace repetida y conocida. La vergüenza surge ante algo nuevo para que esa nueva conducta encaje con el contexto social en el que estamos. La complicación viene cuando nos angustiamos por sentirla o tratamos de evitarla, porque entonces el proceso de habituación que lleva a que disminuya y desaparezca no se produce. Entonces la vergüenza se empieza a acumular y cada vez se hace más intensa y bloquea y condiciona el funcionamiento en general. Bien, continuamos ahora con la preocupación. ¿Para qué sirve la preocupación? Anticipar lo que va a pasar y los problemas que nos podemos encontrar nos ayuda a que no nos tome por sorpresa y a tener preparado un plan. Dibujamos diversos escenarios posibles e imaginamos soluciones para cada uno de ellos. Bien, hasta aquí es útil la cosa. El problema viene cuando solo nos dibujamos los escenarios más adversos y nos creemos que tenemos una bola de cristal negra y nos convencemos de que eso es lo que va a pasar. Además, nuestra mente no se centra en buscar soluciones, sino que da por sentado que no habrá ninguna solución. Aquí la preocupación deja de servirnos para estar preparados y solo nos genera angustia. Y si luego ocurre lo peor, todas las vueltas que le hemos dado a la situación, ¿no?, han hecho que justamente lleguemos a esa situación llenos de ansiedad y bloqueados. Nuestro prejuicio de que no podremos afrontarlo nos colocará en una sensación de indefensión. Y la preocupación ahí no nos ayuda y se convierte en un problema. Además que muchas veces nos vamos a sentir agobiados por cosas que nunca llegarán a suceder, o sea que sufriremos innecesariamente. Pasada la situación, no vamos a tomar conciencia cuando estemos de nuevo viendo negros futuros en nuestra bola de cristal, de que hemos fallado en nuestros pronósticos y de que no nos ganaríamos la vida como adivinos. Entonces volveremos a estar convencidos de que ocurrirá lo peor, ¿no? Y cada vez estas convicciones serán más intensas. Entonces cada emoción tiene una función sana, pero nosotros no vemos la función sana. Y esto va a influir en la regulación emocional, porque el proceso de regulación de las emociones tiene mucho que ver con cómo reaccionamos a las emociones. No podemos decidir qué sentimos, pero sí podemos cambiar lo que hacemos con nuestras emociones cuando surgen. Vamos a ver esto en detalle, punto por punto. Primer punto que vamos a ver. Las emociones son nuestros sensores para entender el mundo y a nosotros mismos. Si escuchamos nuestras emociones, vamos a tomar mejores decisiones. Para eso tenemos que aprender a conectar con las emociones y dejarlas estar ahí. Tenemos que recuperar la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Un ejercicio para poder hacer esto es poner un cronómetro que nos marque 1 minuto de tiempo y durante ese minuto observar nuestro estado emocional y nuestras sensaciones internas. Al principio de esos 60 segundos o el minuto, nos van a aparecer eternos. Y puede pasar que no notemos nada. Pero podríamos fijarnos en cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Cómo respiramos, si está tenso, si está cálido, frío, nuestra postura corporal. O sea que al principio, aunque sea, observemos eso, después vamos a empezar a conectar más con la emoción y la sensación. Bien. Ese sería el primer punto, ¿no?
El segundo punto es que las emociones nos hablan de una necesidad y de la acción necesaria para obtenerla, a eso que necesito. Las emociones no son un proceso pasivo de percibir lo que significan para nosotros las cosas, sino que la emoción implica una acción. La rabia nos impulsa a pelear, la tristeza a buscar consuelo, la culpa a mejorar. Si nos quedamos bloqueados en la emoción, pero no nos ayudamos a movernos en busca de lo que necesitamos, es posible que la emoción se nos quede dentro, diciéndonos a gritos que hay necesidades insatisfechas, mientras nosotros tratamos de anestesiarlas, evitarlas o enterrarlas. Por eso es importante que nos demos cuenta de lo que nuestras emociones nos piden y de qué es lo que nos ayudaría a proporcionárnoslo. Podemos caer en la cuenta de curiosas paradojas, como por ejemplo, que sentimos una profunda soledad, pero que en lugar de buscar compañía, que sería lo que esa emoción me está pidiendo, tendemos a aislarnos, haciendo nuestra sensación de fondo aún más intensa. Punto 3. Las emociones fluyen. Podemos contenerlas temporalmente, pero no de modo permanente. El control emocional es pan para hoy y hambre para mañana. Muchas personas, sintiéndose incapaces de manejar sus emociones, gastan mucha energía en mantenerlas bajo control. Esto, tarde o temprano, claudicará, por ejemplo, cuando ocurre algo que desborda nuestra capacidad de contención, se juntan varias circunstancias o se van acumulando una tras otra a lo largo de los años. El control, como mecanismo psicológico, tiene el problema de que cuando ocurren cosas que se salen de nuestro control, si este es nuestro único sistema, nos vamos a quedar sin ningún recurso. Recuperar un funcionamiento emocional en el que dejamos que fluyan nuestras emociones y nosotros las modulamos y regulamos, nos va a llevar tiempo. Pero es muy importante aprender a hacer esto. 4. Las emociones se mezclan. Cuando sentimos rechazo o tratamos de controlar, podemos bloquear este proceso. A veces podemos notar una emoción de modo muy claro y cambiar luego a otra emoción, por ejemplo, pasar de que alguien nos dé pena a odiarlo, de la tristeza a la rabia. Si las dejamos sueltas, las emociones funcionan como los colores para un pintor. Cuando se ponen en el lienzo se van combinando hasta hacer un paisaje. Este paisaje va a representar nuestro estado interno ante una situación y nos va a decir lo que significa para nosotros. Podemos manejar el pincel, pero no decidir qué colores habrá en el cuadro, porque eso dependerá de los colores reales de la situación y de la paleta de la que disponemos. Cuando las emociones se mezclan, funcionamos mejor. Por ejemplo, podemos enfadarnos con alguien a quien queremos, y mientras explicamos a esta persona lo que nos molesta, no nos olvidamos de que hablamos con alguien a quien apreciamos, de modo que escogemos bien las palabras para no herirlo. O podemos sentir tristeza y a la vez apoyarnos en alguien cercano. Muchas personas que han sufrido traumas interpersonales tienen enormes dificultades para cualquiera de estas cosas. Nunca se enfadan con la gente a la que quieren y acaban permitiendo situaciones negativas demasiado tiempo. Y esto complica las relaciones. Con frecuencia también les cuesta compartir la tristeza, pedir ayuda y recibir consuelo. Dando por sentado que todas las relaciones serán como las que sufrieron previamente, se privan de recursos importantes para regular sus emociones.
5. Lo importante no es lo que siento, sino lo que me digo sobre ello y lo que hago con ello. Lo que nos decimos por dentro actúa modulando el volumen y ajustando la respuesta emocional, como si manejáramos los mandos de una radio. Podemos funcionar como una caja de resonancia que multiplique por 1000 nuestras emociones o amortiguarlas haciéndolas más manejables. Por ejemplo, una palabra que suele hacer que nuestras emociones aumenten es decirnos: no soporto sentir esto. Probemos con cualquier sensación que estemos notando y mientras la observemos, repitamos sin parar: no lo soporto, no lo soporto. Veremos cómo la sensación se incrementa hasta volverse intolerable. Es como si tratáramos de subir 50 peldaños de una escalera diciéndonos todo el tiempo: qué cansancio, no lo soporto, qué alta que está la escalera, nunca llegaré arriba. Entonces la escalera va a ser una tortura. Si en cambio dirijo mi mente a lo que habrá arriba y aparto mi atención de la dificultad de la subida, va a ser cansada, pero más llevadero. Entonces, tomar conciencia de nuestro diálogo interior e introducir cambios en este diálogo es una herramienta de regulación emocional muy potente. 6. O sexto punto. He de darme permiso para sentir. Bien. Por ejemplo, si hemos crecido con una persona con muy mal genio, puedo tratar de ser diferente a ese con el que crecí y no permitirme nunca sentir o expresar rabia. ¿A qué me va a llevar esto? A 2 situaciones problemáticas. Puedo acumular el enfado y de vez en cuando explotar con una rabia que al no haber aprendido a manejarla sale descontrolada, con lo que es más probable que tienda a reproducir el modelo que justamente más rechazo. Otra posibilidad es que me trague esa rabia y que se vuelva contra mí y acabe diciéndome a mí mismo cosas muy similares a las que esa persona me decía. O sea, ahora me las digo yo mismo. Como todas las emociones tienen sentido y aparecen cuando toca, la única alternativa es permitirme experimentarlas y hacerlas mías, a sentirlas y expresarlas a mi modo, y no según modelos viejos que no me gustan. Y esto no ocurre solo con la rabia, ocurre con la tristeza, ¿no? Con todas las emociones. Por ejemplo, puedo sentir que ser débil es peligroso, porque cuando era pequeño me hicieron daño, entonces mi mente ahora iguala ser débil a que me van a volver a herir si soy débil. Si sufrí mucho en una relación, tengo miedo de volver a sentir afecto para no volver a sufrir, para no decepcionarme. Si intento decidir por real decreto qué puedo y qué no puedo sentir, no va a funcionar. Nuestro sistema nervioso está diseñado de un modo determinado y no podemos imponernos un funcionamiento distinto. ¿Bien? Porque si no se va a rebelar con esta dictadura emocional que le estamos poniendo. Séptimo punto. Las emociones no compiten ni se pelean. Cuando esto ocurre, el sistema de procesamiento emocional se bloquea. ¿Sí? Las emociones se mezclan, pero esto no implica que entren en contradicción. Puedo sentir cosas contradictorias porque el mundo es contradictorio y esa mezcla emocional me ayuda a darme cuenta de los matices. El problema viene cuando, por ejemplo, me enfado por estar triste. La rabia bloqueará la tristeza, que no podrá fluir
y no podrá marcharse. Da igual cuánto puedas, da igual, ¿no? Si me pongo a llorar, ese llanto no será liberador, porque no voy a sentir alivio, sino sufrimiento. Otro ejemplo es asustarme de estar triste, porque en el pasado estuve muy deprimido y me da miedo volver a encontrarme triste. O porque crecí con una persona depresiva, y eso le da a mi tristeza una resonancia mayor. El miedo bloqueará el procesamiento de la tristeza y la tristeza se me va a quedar dentro. ¿Mm? Lo que no sale por la puerta, o sea, lo que no llega a la conciencia, lo que no suelto, va a vivir conmigo siempre. De ese modo el pasado seguirá en el presente, condicionando mis decisiones y llevando a que paradójicamente se sigan repitiendo las cosas que menos me han gustado en mi historia. Después decimos, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué se repite todo, no? Bien, ahí tenemos la razón por la que se repite todo. Bien. A ver, continuemos. Ahí pasamos todos los puntos. Esos eran 7 puntos, que son los que la autora va nombrando en este libro que se llama No soy yo. Y ahora vamos a hablar de nuestra propia historia, la historia. Según Alexandre un apellido re difícil Solzhenitsyn, ¿no? Dice que si no conocemos nuestra propia historia, simplemente padeceremos los mismos errores, los mismos sacrificios, los mismos absurdos una y otra vez. Las situaciones pueden vivirse en distintos estados emocionales, con mayor o menor intensidad. Una vez que abandonamos la situación, esas emociones se van y dejan su lugar a la que corresponden al nuevo momento. Muchas de estas sensaciones no dejarán huella alguna porque el cerebro las descartará como irrelevantes, mientras que otras se almacenarán y pasarán a nuestro archivo de recuerdos. De este modo vamos construyendo un catálogo de experiencias significativas que constituirán la base para nuestro funcionamiento. A ese catálogo es a donde vamos a recurrir cada vez que necesitemos referencias para una situación nueva. Así haya sido positivo o negativo lo que vivimos. El conjunto de todo ello constituye nuestro aprendizaje. Algunas situaciones sobrepasan la experiencia ordinaria porque son más intensas, porque nos toman en un momento vulnerable, porque están implicadas personas significativas o porque lo que esos hechos representan para nosotros. Lo que supone una amenaza para la vida o para la integridad de nuestro cuerpo, nuestra identidad, lo que nos rompe nuestras creencias sobre nosotros y sobre el mundo, puede exceder la capacidad del sistema nervioso para procesarlo. Quizá la situación termine y en más o menos tiempo, perdón, salud, me digo sola, me agarró el estornudo. Nos puede, bien que si no, me agarró el estornudo. Entonces, estábamos hablando de lo que representa una amenaza para la vida, ¿no? Puede exceder esta capacidad del sistema nervioso para procesarlo. Quizá la situación termine y en más o menos tiempo nos sentamos mejor, pero ese recuerdo nos queda archivado. ¿Por qué? Todo lo que queda archivado es porque no se asimiló del todo.
Si sube aún más el calibre de la situación, y esto no depende solo del tipo de problema por el que pasamos, sino de lo que representa para nosotros, el bloqueo se hace más potente. En caso de que nuestra manera de regular las emociones no esté bien afinada, puede influir en cómo se produce el procesamiento y almacenamiento de recuerdos. Ejemplo: si tenemos tendencia a evitar algunas emociones, en caso de que se disparen durante la experiencia, recurriremos a ese mecanismo. Si por lo general suprimimos y ahogamos nuestros sentimientos, menos aún dejaremos que estos fluyan cuando se hacen intolerables e intensos. Estos recuerdos cuyas sensaciones evitamos o tratamos de suprimir no desaparecen, pero tampoco conseguirán pasar al archivo de memorias antiguas. Seguirán ahí, en un estado particular, conservando parte de los pensamientos, emociones y sensaciones iniciales. La tendencia a evitar o suprimir emociones puede seguir funcionando con los recuerdos mucho tiempo después de terminada la situación. Tratar de no pensar en ello o enterrarlo nos permite seguir funcionando. Apartamos lo que ocurrió de nuestra mente y nos centramos en lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué pasa? Cuando la situación se repite o algo revuelve esas sensaciones, las emociones y sensaciones relacionadas con ellas vuelven e interfieren otra vez en lo que hacemos. Y siguiendo con nuestro mecanismo de regulación habitual, lo apartamos o lo empujamos hacia abajo. Estos sistemas de regulación emocional, que se llaman la evitación y la supresión, no dan resultados. Y así es como terminamos en los problemas llamados psicológicos. Por evitar y suprimir. En situaciones extremas y abrumadoras, cuando nos vemos sobrepasados por lo que está ocurriendo, nuestro sistema nervioso puede llegar a colapsar. Bien, nos vemos superados. Se produce una sobrecarga, como la sobrecarga de corriente eléctrica. Esto se puede manifestar de muchas maneras. Puede ocurrir que veamos lo que ocurre como distanciados, como si le estuviera pasando a otro, o incluso que nos veamos físicamente desde fuera del cuerpo. Es posible que el dolor físico o emocional desaparezca de repente. Podemos notarnos embotados, mareados, sin fuerza, o llegar a desvanecernos y perder el conocimiento. La plena conciencia de lo que está sucediendo puede dejar paso a una sensación de como ir en piloto automático. Podemos notarnos bloqueados, paralizados o desorientados. La forma en la que una experiencia se asimila depende también de la participación de otras personas en ella. Cuanto más pequeños somos, más imprescindible es la presencia de los otros para regularnos, pero aún de adultos necesitaremos sentir ese apoyo ante una circunstancia muy grave. Los demás pueden contribuir enormemente a nuestra recuperación ante un suceso, no solo en el momento, sino cuando nos dan su apoyo después. Los otros también pueden empeorar mucho las cosas y generarnos sensaciones inasumibles. Recordemos que lo que más traumático nos resulta a los seres humanos es el daño que viene de otro de nuestra propia especie. Cuando éste procede de alguien en quien se supone que podemos confiar, la recuperación será máxima. Y así sucede en la infancia, cuando somos absolutamente dependientes de esas personas. Otro hecho que influye en el efecto que tengan sobre nosotros las cosas que nos ocurren es que llueve sobre mojado.
cuándo no, ¿no? Por ejemplo, hemos perdido a alguien importante de pequeños, entonces una pérdida, cuando somos grandes, nos afecta más, ¿no?, que si no hemos pasado por perder a alguien de pequeños. Si ocurren situaciones adversas con frecuencia, el efecto puede ser acumulativo y sensibilizarnos frente a lo que venga después. Estas memorias se conectan y no tienen por qué ser idénticas, solo compartir algún elemento en común para poder generar sensaciones similares, ¿no? ¿Qué hace nuestro cerebro? Va al archivo a buscar referencias ante una situación nueva, y si la conexión más clara es un recuerdo bloqueado, es muy probable que también ahora nos bloqueemos. Siempre que ocurren experiencias que nuestro sistema no puede asimilar, las sensaciones que experimentamos en esas situaciones no desaparecen del todo con el paso del tiempo. Al contrario que con los recuerdos que se procesan, se elaboran y se integran, hay elementos de esas memorias que siguen activos. Podemos tratar de apartarlos, de no pensar en ellos, pero están ahí. Si hemos experimentado desconexión, bloqueo, pérdida de conciencia, parálisis, distanciamiento, mientras se producía la situación, podemos sentir cosas similares al recordar la situación, porque nuestro sistema aprende a asociar la situación a la respuesta de nuestro cerebro. Y cuando más adelante tratamos de evocar esa situación, o algo nos la recuerde, se activa de nuevo. Si la situación fue prolongada o se repitió muchas veces, el condicionamiento de la reacción se hace más fuerte. Estos bloqueos de la memoria o las sensaciones de desconexión pueden presentarse no solo cuando tratamos de pensar en las experiencias pasadas, sino cuando algo las activa en el día a día. Podemos notar lagunas de memoria, que se nos borran trozos de lo que hacemos, o que en algunos momentos nos vemos desde fuera. Nos desconectamos emocionalmente, nos sentimos raros, o nos vemos extraños, y vemos todo extraño y no familiar a lo que nos rodea. Algo en lo que ha ocurrido que probablemente nos ha pasado desapercibido, conectó a nivel subterráneo con nuestras experiencias antiguas y todo el automatismo de respuestas ante ellas se activa. Pero nuestra desconexión es tan grande que no vemos esas relaciones entre lo que ocurre, el pasado y los síntomas, y no entendemos lo que nos está ocurriendo. Otras veces las cosas son más sutiles. No notamos esas sensaciones, pero tenemos reacciones ante cosas cotidianas que ni nosotros mismos entendemos. Estas respuestas son desproporcionadas o no encajan y no parecen tener sentido. Le podríamos dar una explicación, por ejemplo, ¿no? Si acabáramos de tener un golpe con el auto, ¿no? Llegamos al trabajo, se cierra bruscamente una puerta y saltamos en la silla con un sobresalto, ¿no? Entenderemos que todavía estamos nerviosos por lo que ha pasado. Se nos ha quedado el miedo metido en el cuerpo y el nivel de alerta no ha bajado. Sin embargo, este tipo de sensaciones pueden perdurar años o reaparecer mucho más adelante, y en ese caso ya nos resulta más difícil conectar el elemento que ha disparado la reacción actual con el recuerdo inicial que se quedó bloqueado. Si el bloqueo ha sido grande y no se han dado las condiciones para que se resuelva, puede alterarse de modo permanente el acceso a esas memorias. Es posible que no nos demos cuenta, que echemos un vistazo a lo que pasó y no notemos nada. Creeremos que lo tenemos superado, que no nos afecta. Cuanto más pronto ocurre, más prolongada fue la situación, más implicadas estuvieron las personas más cercanas, más probable será que nos veamos ante niveles mayores de bloqueo.
Es decir, que con el tiempo la niebla puede cubrirlo todo. Si miramos hacia atrás, hacia nuestra infancia o hacia una época en particular, los recuerdos se volverán más borrosos. Puede que lo veamos todo como cronistas distanciados que saben lo que sucedió, pero que aparentemente no sienten nada. Es como que esa memoria no genera ninguna emoción. Quizás notemos como un rechazo a mirar, como si se hiciese denso, trabajoso, molesto pensar en esas etapas. Si no recordamos nada o nuestros recuerdos están incompletos o poco accesibles, nuestras claves para entendernos a nosotros mismos o nuestra posición ante el mundo serán muy pobres. Por lo tanto, tomaremos decisiones a ciegas o las tomaremos con una visión muy limitada. Las experiencias antiguas no procesadas no solo siguen influyendo, sino que interfieren de modo muy poderoso en lo que vivimos en el presente. Cuanto menor es nuestra conciencia sobre lo sucedido y la importancia que tuvo, más grande es la repercusión. Podemos notar una fuerza centrífuga que nos aparta de ellas, pero a la vez como una extraña atracción. Nos decimos que el pasado está superado, pero no vale la pena pensar en ello, que no importa, o que hay que dejarlo atrás. Pero su influencia en lo que vivimos ahora sigue siendo poderosa. Así que por mucho que me diga que lo pasado pisado sigue estando acá, ¿no? Y cuanto yo más trato de apartar eso, más me encuentro con que las sensaciones, los bloqueos o los propios recuerdos me asaltan, ¡pum!, inesperadamente. Si la niebla es densa, podemos no tener noción alguna de dónde proceden las cosas estas que nos vienen a la mente. O si lo sabemos, quizás nos decimos, esto no puede haber pasado, me lo estoy imaginando. O simplemente lo apartamos una y otra vez porque no queremos pensar en eso. La atracción que producen estos recuerdos no superados es proporcional a nuestra fobia a volver a ellos. O sea que estamos atrapados en un bucle sin fin. Cuanto más tratamos de seguir adelante, más parece volver todo de nuevo. Es como si siguiéramos atados a esas experiencias por una banda elástica que tira más hacia atrás cuanto más avanzo. Algunas veces conseguimos mantenerlas enterradas hasta que las circunstancias vitales nos conectan con ellas. Y entonces todo emerge, como si estuviera repitiéndose de nuevo esa misma situación inicial. Esas circunstancias vitales presentes que nos disparan nuestros recuerdos bloqueados son recordatorios a veces fuera de toda lógica. Situaciones totalmente distintas, pero que generan sensaciones idénticas de indefensión, bloqueo, impotencia. Como las circunstancias son aparentemente tan diferentes, no las relacionamos entre sí. Otras veces todo se dispara cuando nuestros hijos llegan a la edad en la que nosotros vivimos esas experiencias, o cuando se produce en una relación de apego adulta, algo que se conecta con nuestra historia de apego temprano. Muchas personas que han crecido en familias disfuncionales tratan de hacer su vida autónomamente, lejos de ese contexto, a veces yéndose a otro país. Pueden pasar años en los que todo parece ir bien, pero con cierta frecuencia se produce una situación paradójica. Aparentemente por azar, las circunstancias cambian. La familia se rompe, el trabajo falla, y no parece quedarnos otra opción que volver a la casa en la que crecimos, a ese lugar de que nos fuimos con intención de no volver. Bien. Aunque no necesariamente suceda lo anterior, el hilo que nos une a nuestro pasado no resuelto
no se rompe simplemente por no pensar en él. Únicamente hacemos como que no está ahí. A veces nuestra mente consigue esto de un modo tan eficiente que no recordamos nada en absoluto, o borramos determinados episodios hasta el punto de no tener noción de que hayan ocurrido. Pero un día el pasado vuelve a buscarnos. Los recuerdos quieren pasar al archivo con los demás y se cuelan en nuestros pensamientos, sensaciones o sueños, porque el modo en que están almacenados es inestable. Esta reactivación del pasado no se produce solo cuando ocurren cosas relacionadas. Sino también precisamente cuando todo parece estar bien. Cuando menos lógica tiene que así sea, aunque si lo pensamos bien tiene mucho sentido. Cuando estamos afrontando una situación difícil, no podemos pararnos a notar cómo nos estamos sintiendo, porque nuestra atención y nuestros recursos mentales han de centrarse en superar el problema. Si este problema se alarga, el sistema tiene que funcionar así durante mucho tiempo. Pero cuando la situación termina, lo natural, si no nos bloqueamos, es dejar paso a patrones de funcionamiento diferentes. Podemos soltar la alerta, relajarnos, y ahí nos damos cuenta de la angustia que hemos pasado o lo cansados que estamos, generalmente mejor que cuando estábamos inmersos en la circunstancia. Aunque es posible que si hemos vivido en un contexto adverso mucho tiempo, nuestro sistema no sepa volver al funcionamiento no defensivo y a veces mantiene esa capacidad de detectar que ya pasó. Entonces, en nuestra mejor etapa, vuelve a traernos los recuerdos que nos inundan sin razón aparente. Y nos preguntamos, ¿por qué vuelvo ahora a pensar en todo esto? Nos sentimos mal cuando mejor nos está yendo todo y nos preguntamos, ¿por qué ahora? Y esto es así porque nuestro organismo es sabio y comprende que ahora nos podemos permitir pararnos a tomar conciencia de nuestras heridas, atenderlas y cuidarlas. La niebla ya no es necesaria y empieza a disiparse. Si en este momento entendemos lo que ocurre y dedicamos un tiempo a echar la vista atrás y a entender nuestra historia, muchas cosas podrán recolocarse. Es muy importante mirarnos sin juzgarnos, sin recriminarnos nada, centrándonos en comprendernos a nosotros mismos de un modo profundo y completo. Cuando los recuerdos no vienen espontáneamente y únicamente tenemos lagunas, desconexiones, ¿no?, o síntomas en la vida cotidiana, es importante pararnos a entender lo que ocurre. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Pero sin que esta pregunta suponga un intento real de comprendernos. Lo hacemos más como una manera de atormentarnos, ¿no?, por estar sufriendo el problema, ¿no? La clave para entendernos mejor es detectar lo que dispara, o sea, los disparadores. La pregunta importante es, ¿qué pasó justo antes de que empezáramos a sentirnos mal, desconectados o extraños? No busquemos grandes acontecimientos, problemas o conflictos. Los disparadores pueden ser insignificantes, porque solo cobrarán sentido cuando tengamos todas las piezas del rompecabezas. Por ejemplo, podemos notar que nos desconectamos cuando nos levantamos por la mañana, después de haber tenido un sueño desagradable, cuyo significado no entendemos. Quizás pase cuando vemos determinadas películas que nos encantan, pero que también nos revuelven.
Puede que no sea algo que pasa, sino algo que no ocurre cuando esperábamos que sí, como que nuestra pareja no nos llama o nuestra madre no se preocupa por saber cómo estamos. Son circunstancias normales, muchas esperables, que nos decimos que no deberían afectarnos, pero que sí nos afectan. Identificar estos disparadores, tanto externos como internos, es un camino para llegar a entender lo que nos ocurre. Y todo esto no quiere decir que nos tengamos que convertir en detectives de nuestra propia historia. No hemos de hacer exploraciones en la niebla de nuestro cerebro, tratando de forzar a nuestros recuerdos a venir. Estemos seguros de que si nuestra mente no deja que esos recuerdos lleguen, es porque sabe mejor que nosotros que aún no estamos preparados para asimilar todo lo que esos recuerdos contienen. No es que un adulto no pueda mirar de frente cualquier experiencia que haya vivido, por dura que sea. La historia humana deja bien claro las cosas terribles que las personas conseguimos afrontar. Pero pensemos que si llevamos tiempo desconectados, no podemos tener conciencia de entrada de lo que supone recuperar eso. Hacerlo es fundamental, pero es muy delicado y hay que hacerlo gradualmente. Recordar las zonas borrosas o que nuestra memoria responda bien en la actualidad es un objetivo. Lo esencial es poder funcionar de un modo más adecuado. Siendo cierto que para poder hacer esto, si venimos de una historia compleja, solo tomando conciencia de lo que ha sido nuestra vida, podremos reformular nuestros problemas. También lo que es que meternos en ellos de cabeza puede generar un sufrimiento poco productivo, porque ahí no seríamos capaces de resolverlos. Hay muchos aspectos que es importante abordar, ¿no? Por ejemplo, la forma en que nos cuidamos, el modo en que regulamos nuestros estados emocionales, la comprensión de nuestras reacciones. Cambiar los patrones de funcionamientos que nos causan problemas hará que nos encontremos más estables y con más seguridad. Generalmente, conforme vamos haciendo este proceso de cambio, nuestros recuerdos vienen espontáneamente. Cuando es así, la evolución es más natural y tenemos más tiempo para ir encajando las piezas del rompecabezas y entendiendo el significado. Hasta que no encajemos una parte, no tiene sentido ir por la otra. Si todo llega a su debido tiempo, vamos a evitar desbordarnos. Las emociones y sensaciones asociadas a estas memorias pueden tener una intensidad parecida a cuando se generaron y ser más vívidas de lo que pensábamos inicialmente. Esos recuerdos llevan contenidos encapsulados o aislados mucho tiempo. Además, antes de que vayamos conectando con nuestra historia, tenemos que contar con información que nos ayude a entenderla. Tenemos que comprender cosas sobre cómo funciona nuestra mente, las emociones, las relaciones. Es importante tomar conciencia de nuestras dificultades. Es importante aprender a aceptarnos. Tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio profundo en nuestros patrones de funcionamiento. Muchas cosas han de estar en marcha para que cuando afrontemos nuestros recuerdos los hagamos sin desbordarnos y podamos ayudarnos así a asimilar todo lo que traen consigo. Bien. Podríamos pensar que habiendo hecho todos esos cambios ya no hay necesidad de hurgar en el pasado. Pero si queremos una mejoría estable y sólida, es importante que no haya ningún área de nuestra biografía que no podamos mirar con normalidad. Cuando podamos hacer esto, de mirar con normalidad, cualquier experiencia, por muy dura que haya
podido ser en su momento, esas experiencias van a dejar de marcarnos en cómo somos ahora y cómo vamos a ser en nuestro futuro. Hemos de encontrar un equilibrio entre frenarnos por miedo y forzarnos a hacer cosas para lo que aún no estamos preparados. Y así nos estaremos cuidando y respetando. Como dijo Aristóteles, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Exacto, ¿no? Bien. Y de esto es de lo que vamos a hablar la próxima. Bien. Que es justamente de qué es lo que dispara, ¿no? O sea, los disparadores de nuestro malestar. Para poder comprendernos. O sea, todo esto que estamos haciendo para poder comprendernos. Porque acá nadie se comprende a sí mismo. Bien. Por eso estamos todos locos. Bien, entonces, para poder volver a la cordura, tenemos que entendernos. Bueno, entonces por hoy este encuentro lo vamos a dejar aquí. Ya que es el primero, lo vamos a hacer corto. Y en los próximos iremos indagando más y más. El libro tiene como unas 200 páginas más, así que tenemos para hacer varios encuentros. Así que los despido y nos veremos en el próximo.